La historia comienza con un flashback que muestra cómo el inútil padre de nuestro protagonista lo maltrataba cuando era un niño feo. Lo llamaba una monstruosidad, decía que era un mocoso perdedor e inútil, y lo golpeaba incluso cuando estaba comiendo. En cuanto a su madre, ella simplemente veía telenovelas mientras ignoraba cómo su hijo era brutalmente golpeado. De vuelta al presente, nuestro protagonista estaba en un autobús escolar y había sido sacado de su fantasía por Ayaka Sogo, la presidenta de la clase, quien le pedía a Shogo Oyamada que le devolviera su novela. Sin embargo, el otro chico, que parecía un delincuente, simplemente se burlaba de ella por ser una de esas tontas que leen novelas románticas. Desafortunadamente para ella, ninguno de sus compañeros parecía dispuesto a ayudarla. Algunos parecían demasiado asustados para cantar, como Tohiro Yasu y Kobatu Kashima, y otros porque simplemente habían decidido ignorar toda la situación, como su hermana menor y sus patéticos amigos. En cuanto a nuestro protagonista, Touka Mimori recordaba que estaban en el autobús para una excursión escolar. También era consciente de que, mientras Oyamada molestaba a la presidenta de la clase, sus compañeros mantenían la cabeza baja mientras los élites se reían a carcajadas. Touka también sabía que si intentaba intervenir noblemente, probablemente se vería bastante genial, pero eso no cambiaría nada al final, ya que él era insignificante. A pesar de eso, nuestro protagonista decidió intentarlo. Lamentablemente, Oyamada simplemente se burló de él diciendo que un hombre invisible estaba organizando una revuelta. Sin embargo, en ese momento, Takuto Kiriara, quien parecía ser uno de los llamados élites, le pidió a Oyamada que devolviera la novela a la presidenta de la clase. Shogo intentó negarse al principio, ya que quería molestar más a Touka. Entonces, Takuto le dijo que ignoraría lo que le hizo a Touka, pero tenía que devolver la novela a Sogo, ya que su intercambio la molestaba. Después de escuchar eso, otros estudiantes como Asagi y Kusada comenzaron a alabar a Takuto. Curiosamente, Oyamada dejó de molestar a nuestro protagonista, incluso le dio algunos puntos por intervenir a pesar de ser aire. En su lugar, comenzó a golpear a Yasu. En ese momento, el profesor decidió intervenir, y lo hizo porque no quería que Yasu se sintiera impulsado a suicidarse. Después de todo, eso complicaría las cosas para todos. Justo después, se puso a escuchar a una mujer lanzando un hechizo, y al momento siguiente, toda la clase, sin incluir el autobús, había sido teletransportada a un lugar extraño. Obviamente, todos los estudiantes estaban desconcertados porque no reconocían el lugar ni tenían idea de lo que acababa de suceder. En ese momento, una mujer de cabello plateado que llevaba un vestido extraño y revelador les dio la bienvenida diciendo que eran su única esperanza para derrotar al mal. La mujer se presentó como una diosa llamada Vicious y explicó que cada vez que el vasto mal conocido como el Gran Imperio Demoníaco aparecía, ellos convocaban a héroes de otro mundo. 200 años después, ese mal había sido derrotado, pero había resurgido una vez más. Sin embargo, los estudiantes no parecen estar nada contentos. Todavía estaban tratando de entender lo que había sucedido. De hecho, algunos todavía creían que todo era un sueño, mientras que otros se preguntaban si habían muerto. En ese momento, su profesor les pidió que se mantuvieran tranquilos para poder escuchar la explicación de la diosa. Por supuesto, él solo intentaba agradarle porque le parecía atractiva. Después, Takuto preguntó a la diosa qué pasaría si se negaban a ayudar, y ella respondió que nunca podrían regresar a su mundo. El ritual de invocación inversa requeriría un elemento especial conocido como esencia del rey demonio, y solo había dos métodos para obtenerlo. Uno era obtener el corazón del rey demonio, que era la fuente de la esencia del rey demonio. El otro era recolectar la esencia del rey demonio, liberada al derrotar al rey demonio en el cristal de un collar especial que les mostró. Inmediatamente después, Oyamada señaló lo obvio. Esas condiciones eran muy convincentes para la diosa. Lo primero que hizo ella, en lugar de enojarse, fue arrodillarse frente a él y rogarles que salvaran a su mundo. Sogo respondió diciendo que ellos eran humanos ordinarios y no tenían el poder para ayudar. Sin embargo, la diosa les aseguró que todos poseían poderes que otros humanos no tenían. Mientras tanto, Touka analizaba toda la situación porque sentía que algo no estaba bien. Enseguida la diosa ordenó a los soldados que estaban en la sala traer un lobo enorme, y luego les ordenó desencadenarlo, permitiéndole matar a un hombre que parecía un mendigo. Inmediatamente después, la diosa utilizó una bola de fuego para matar a la criatura. Por supuesto, toda la escena asustó a los estudiantes, especialmente a las mujeres. Incluso Oyamada y Takuto parecían preocupados. En cuanto a las hermanas, Irigi dijo que lo mejor sería ver ese mundo como un planeta diferente. Después pudieron escuchar algunas campanadas sonando, y la diosa anunció que era hora de revelar las habilidades ocultas dentro de ellos. Uno por uno, los estudiantes extendieron sus manos hacia una bola de cristal que cambiaba de color según sus talentos. Por supuesto, como lo demanda el libro sagrado de los tropos, Oyamada y Takuto terminaron teniendo los poderes más fuertes. Este último incluso fue etiquetado como clase S, mientras que el primero fue clase A. Por cierto, Sogo también fue etiquetado
etiquetado como clase S. En cuanto a las hermanas, Irigi fue etiquetada como clase S y su hermana como clase A. Por supuesto, esos resultados emocionaron a la diosa porque obtener una clase S en una sola convocatoria ya era muy afortunado. Finalmente llegó el turno de Touka y terminó teniendo un talento mediocre. Ni siquiera la diosa se molestó en etiquetarlo. Al final tuvo que admitir que no podía convertirse en alguien especial ni siquiera en ese mundo. ¿Recuerdas el libro sagrado que mencioné antes? Incluso Yasu impresionó a la diosa después de revelarse que tenía los mismos talentos que el héroe oscuro, considerado como el más fuerte de todos. Luego la diosa les ordenó cómo usar sus ventanas de estado para ver sus estadísticas, y nuestro protagonista rápidamente confirmó que eran muy bajas. Su habilidad única se llamaba infligir afecciones de estado, y le permitía infligir algunos efectos negativos como parálisis, sueño y veneno. Después la diosa llamó a Touka y anunció a todos que era de clase E, el rango más bajo de todos los héroes allí. Incluso su maestro era clase D. Además agregó que en el pasado los héroes de rango más bajo siempre arrastraban a los más fuertes, así que después de cierto punto se decidió que empezarían a lidiar con esos héroes. Sin embargo, como matarlos tenía el potencial de causar un alboroto, decidieron darles una oportunidad. Él sería teletransportado a un conjunto de ruinas. Si sobrevivía a las ruinas y alcanzaba la superficie, no interferirían más, concediéndole el derecho a vivir libremente. Por supuesto, esas ruinas eran extremadamente peligrosas. Entonces Touka intentó apelar a la diosa diciendo que tenía una habilidad única, pero ella le desilusionó diciendo que en ese mundo los hechizos de afecciones de estado generalmente no valían la pena, tenían una baja tasa de éxito, e incluso cuando tenían éxito, apenas afectaban a los monstruos de bajo rango, sin mencionar que su duración era demasiado corta. Después sus compañeros de clase, incluido Yasu, se burlaron de él por ser un héroe basura. Entonces la diosa le lanzó una bolsa de aspecto patético y dijo que era su objeto único. En ese momento, Sogou intentó intervenir, pero la diosa lo noqueó. Justo después, Touka intentó usar su habilidad contra la diosa sin éxito, ya que ella tenía constantemente activa una barrera protectora de burbuja de dispersión. Finalmente, nuestro protagonista comenzó a llorar, pero inmediatamente se dio cuenta de que era el momento de mostrarle su verdadero yo, que había estado reprimiendo todo ese tiempo. Entonces insultó a la diosa y le prometió vengarse si lograba sobrevivir. Nuestro protagonista apareció en lo que parecía ser una cueva y sintió miedo al ver toneladas de cráneos rotos en el suelo. Casi inmediatamente fue atacado por un monstruo, pero logró esquivarlo y luego huyó de él. Desafortunadamente, el monstruo lo persiguió mientras Touka no podía evitar entrar en pánico. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que más que miedo, estaba frustrado por ser un inútil. En ese momento deseó con todo su corazón obtener poder y trató de paralizar al monstruo con su habilidad. Afortunadamente logró hacerlo y corrió tan rápido como pudo, preguntándose si ese minotauro era un monstruo de bajo rango o si había ocurrido un milagro. Tristemente, su suerte no duró y un monstruo de aspecto extraño apareció frente a él. Comenzó a llorar de nuevo diciendo que no quería morir, y cuando el monstruo se acercó mucho, intentó paralizarlo también. Su habilidad funcionó de nuevo y comenzó a pensar que tal vez no había sido un milagro. Incluso se preguntó si su habilidad era algo diferente de la magia similar en ese mundo. Después revisó sus estadísticas y notó que solo le quedaba un MP. Después de haber usado su habilidad 3 veces, pensó que estaba acabado porque no podría usar su habilidad nuevamente, pero quería verificarlo. Así que intentó envenenar a un monstruo paralizado frente a él, y se sorprendió al confirmar que aún podía usar su habilidad a pesar de la falta de maná. No solo eso, la tasa de éxito de su habilidad parecía ser bastante alta, al igual que su duración. Sin embargo, surgió otra pregunta. En ese momento no tenía más maná, así que se preguntó qué sucedería si seguía usando su habilidad de esa manera. Justo después, llegó el minotauro. La duración de su habilidad era larga, pero no era permanente. En ese momento se dio cuenta de que simplemente era un personaje secundario, por lo que nadie iba a rescatarlo. Así que decidió dejar de depender y esperar algo de los demás. Comenzó a reírse como un loco mientras se decía a sí mismo que a partir de ese momento conquistaría todo, y por esa razón iba a matar para sobrevivir. Desde ese momento comenzaría su lucha por la supervivencia. Entonces se enfrentó al minotauro y se preparó para usar su habilidad una vez más. Mientras tanto, en cierto bosque, una hermosa elfa rubia estaba tomando un baño en un río. Touka intentó paralizar al minotauro, pero no funcionó. Sin embargo, justo después escuchó la voz del sistema que le informó que no podía aplicar la misma cantidad repetidamente a un objetivo. Eso le dio una idea y decidió usar sueño en lugar de parálisis, lo cual terminó funcionando e hizo que el minotauro cayera al suelo.
Inmediatamente después, nuestro protagonista envenenó exitosamente al monstruo y confirmó que aunque no podía usar la misma habilidad repetidamente, podía acumular múltiples efectos en el mismo objetivo. Por supuesto, no descartó la posibilidad de que su habilidad tuviera más limitaciones. Desde ese momento comenzó a sentirse cansado y pensó que consumir su MP natural le estaba afectando. Para empeorar las cosas, varios monstruos llegaron y decidió atacarlos con todo lo que tenía. Estaba a punto de descubrir si su MP se agotaba primero o si todos sucumbían a sus efectos de afecciones de estado. El tiempo pasaba y más monstruos seguían apareciendo, lo que comenzó a enloquecer a nuestro protagonista. Sin embargo, no se rindió y continuó usando su habilidad única una y otra vez. Por supuesto, su resistencia se agotaba, ya que su energía se estaba convirtiendo en maná. De hecho, sabía que estaba a punto de desmayarse, lo cual sería fatal porque seguían llegando más monstruos. Entonces rió y siguió usando su habilidad única repetidamente, pero eventualmente alcanzó su límite mental. Sin embargo, no se rindió e intentó lanzar su habilidad una vez más. En ese momento, el sistema le informó que acababa de subir de nivel. Vaya, realmente había subido de nivel. Su nivel actual era 258 y su maná se había restaurado por completo, lo que le permitía seguir usando su habilidad a voluntad. Entonces comenzó a preguntarse por qué había subido de nivel y concluyó que había sido debido a los dos monstruos que inicialmente envenenó. Probablemente deberían haber muerto, lo que activó el sistema. Touka sonrió entonces, porque eso significaba que podía seguir luchando y ganando niveles sin preocupaciones. Además de su propio nivel, su habilidad Parálisis comenzó a subir de nivel también, lo cual atribuyó al hecho de que la había estado usando repetidamente. Después, nuestro protagonista siguió luchando contra los monstruos mientras se preguntaba si obtener nuevas habilidades dependía de mejorar la que ya tenía. Por supuesto, no olvidó que en ese momento su máxima prioridad era superar esa situación. Fue entonces cuando se dio cuenta de que podía señalar múltiples objetivos a la vez, lo que facilitó mucho las cosas para él. Sin embargo, nuestro protagonista no olvidó a la diosa, ya que pensó que ella podría ser la única en la que su habilidad única no funcionaba. Después de todo, excepto por ella, su tasa de éxito había sido del 100%. También se dio cuenta de que su habilidad tenía un alcance limitado porque no había marcas de objetivos sobre los monstruos en la retaguardia. Inmediatamente después, envenenó a todos los monstruos que ya había paralizado, lo que hizo que su habilidad veneno subiera de nivel. Fue entonces cuando finalmente se dio cuenta. Esos monstruos dejaron de ser algo que temer. Las criaturas frente a él se convirtieron en puntos de experiencia para cultivar. Sin embargo, las buenas noticias no terminaron ahí. Después de abrir su ventana de estado, también confirmó que los ajustes de sus estadísticas se multiplicaban por su nivel, lo que significaba, por ejemplo, que su MP había aumentado de 33 a 8514. Estaba contento de que su MP hubiera experimentado el mayor aumento, pero también era consciente de que su MP era su salvavidas en ese momento. Después de todo, era el combustible que impulsaba su habilidad única, por lo que si se queda sin él, estaría acabado. Inmediatamente después, otro monstruo murió, y su nivel subió de 258 a 277. Además, su MP aumentó de 8514 a 9141. Después, más monstruos murieron, y su nivel siguió aumentando hasta llegar a 395, y su MP aumentó de 9141 a 13035. Sin embargo, él no descansó, sino que comenzó a usar repetidamente sueño en los monstruos restantes, lo que aumentó el nivel de esa habilidad de 1 a 2. Más monstruos murieron y su nivel subió a 501, pero sabía que no había garantías, así que no podía bajar la guardia. No obstante, cuando estaba a punto de usar su habilidad en los monstruos restantes, decidieron huir. Parecía que no eran tan estúpidos, y finalmente se dieron cuenta de que el enemigo frente a ellos era demasiado poderoso. Después comenzó a buscar entre los cadáveres en el suelo, y encontró algunas cosas que podría usar, como una capa y un cuchillo. Luego ofreció una oración por sus almas, y decidió que si quería escapar de esas ruinas, tendría que encontrar comida y agua. Algún tiempo después, se dio cuenta de que no había nada comestible, al menos nada que deseara, por lo que su única opción para evitar morir de hambre era comerse a los monstruos que ya había matado. Desafortunadamente, eso resultó ser difícil también, porque ni siquiera el cuchillo podía cortarles la piel. Al final tuvo que cambiar su enfoque y decidió comer las partes que eran lo suficientemente blandas como para cortar, como los ojos de los monstruos. Tristemente, pronto confirmó que esas partes no eran comestibles, lo que le hizo pensar que esas ruinas
estaban destinadas a destruir a cualquier arrojado allí. Sin embargo, en ese momento también notó que la gema en la bolsa patética que la diosa le había dado había cambiado de color. Inmediatamente después infundió su mana en ella y descubrió que había adquirido otra función. Antes solo se podía usar como lámpara, pero ahora también podía teletransportar cosas de su antiguo mundo, como soda y carne fresca. La desventaja era que no sabía cómo funcionaba ni tampoco si produciría comida de nuevo, pero al menos seguía siendo su insignificante objeto único. Pasaron varios días y él siguió matando monstruos y subiendo de nivel. Simplemente masacraba a los monstruos frente a él. En ese momento su nivel era 665, pero eso no parecía satisfacerlo. Entonces recordó que cuando era niño había pensado en matar a sus padres para poder sobrevivir. Sin embargo, su tía y su tío lo rescataron y le dieron normalidad, le brindaron el calor de una familia, le enseñaron la bondad, empatizaron con el dolor de los demás, y él pensó que había logrado llegar a ser como ellos. Sin embargo, volviendo al presente, no sentía nada, no temblaba de terror por quitar una vida, y su mente no estaba agobiada por ello, lo cual comenzó a asustarlo. Eventualmente su nivel aumentó hasta 957, y su mana hasta 31.581, y en ese momento supo que tenía que aceptar al nuevo él. Pasó el tiempo y siguió matando monstruos mientras exploraba las ruinas hasta que encontró una puerta extraña que podía abrirse con magia. Afortunadamente logró abrirla infundiendo mana en su gema y encontró dos esqueletos que se tomaban de la mano. Parecía que no había sido el único en llegar tan lejos. Luego registró sus pertenencias y encontró muchas gemas que se llevó porque podría necesitarlas una vez que llegara a la superficie. Esta zona tenía varias habitaciones y las exploró todas hasta llegar a una que requería más mana para abrirse que las demás. Dentro encontró otro esqueleto, pero este tenía una carta que lo identificaba como Algilin, el héroe de la oscuridad. Parecía que la diosa Vicious lo había enviado allí por la fuerza cuando dejó de ser útil. Además, la carta contenía su última voluntad. Quería confiar a quien tuviera el valor de escapar de esa ruina con algo que había llevado desesperadamente hasta allí. Al final, la diosa y su reino eran malévolos, pero eso no importaba porque Touka también se consideraba malvado en ese momento. Entonces registró las pertenencias del héroe y encontró un libro titulado Artes Prohibidas, Obras Completas. Contenía recetas para medicinas y herramientas mágicas, así que decidió llevarlo consigo. También encontró un pergamino de magia prohibida, que podría ser su as bajo la manga contra la diosa. Sin embargo, lo que le sorprendió fue que dentro del libro había una advertencia. Aparentemente, lo que había matado a todos en esa zona se llamaba el Devorador de Almas. Siguió explorando hasta llegar a lo que parecía ser la salida, pero no bajó la guardia, porque estaba seguro de que el Devorador de Almas debía estar allí. Y si ni siquiera el héroe de la oscuridad había podido matarlo, debía ser muy peligroso. En ese momento estaba en el nivel 1229 y su MP había aumentado hasta 40.457. En cuanto al resto de sus habilidades, todas habían aumentado hasta 3.687. Respiró profundamente y decidió arriesgarse. Siguió caminando y descubrió una extraña escultura. Solo era un rostro femenino, pero en su frente había una gema, la gema que necesitaba para abrir la puerta final. Tristemente, cuando intentó usar su habilidad contra el rostro, un rayo láser disparó hacia él y penetró en su mano. Fue tan rápido que no tuvo tiempo de reaccionar. Eso complicó las cosas para él, porque no podía usar su habilidad contra ella. Necesitaba acercarse y, sobre todo, necesitaba algo de tiempo para lanzar su habilidad y afectar a la escultura. Pero su defensa era demasiado fuerte para él. Entonces comenzó a considerar sus opciones e incluso pensó en mejorar aún más sus estadísticas para poder abrirse paso. El problema era que no importaba cuán poderoso se volviera, sería inútil si no podía usar su habilidad. Para empeorar las cosas, la escultura comenzó a moverse por sí sola para buscarlo, lo que le hizo darse cuenta de que el Devorador de Almas era probablemente la razón por la cual no habían sobrevivientes entre los desechados. Touka finalmente había encontrado al jefe final de las ruinas del descarte. En el interior, la hermosa elfa que habíamos visto antes se encontraba frente a las ruinas, preguntándose si podrían esperar allí. Dentro, la escultura flotaba con tranquilidad, pero Touka asumió que ella debería saber que él acechaba cerca. En ese momento, escupió líquido por la boca y creó varios monstruos que tenían los rostros de aquellos a quienes el Devorador de Almas había matado. Ella quería tanto hacer que nuestro protagonista cayera en la desesperación como señalar su ubicación. Poco después, el Devorador de Almas atravesó una pared para aparecer
frente a Touka, sorprendiéndolo. Entonces ella gritó y abrió los ojos para asustarlo. Después Touka paralizó a los monstruos que ella había creado, pero no pudo envenenarlos porque se parecían a las personas vivas y él no quería cruzar esa línea. Desafortunadamente, el devorador de almas se divertía con su reacción y creó más de esas criaturas para aplastar su mente. Touka lloraba, seguía suplicando a las criaturas que se fueran, pero ellas seguían acercándose. Su desesperación alcanzaba su punto máximo, al igual que el éxtasis del devorador de almas. Sin embargo, en ese preciso momento, nuestro protagonista reveló su verdadera naturaleza y paralizó a la escultura. El devorador de almas no podía creer lo que acababa de suceder, y Touka, riendo como un maniático, explicó que había esperado a que su éxtasis alcanzara su punto máximo porque sabía que ella bajaría la guardia en ese momento. Al final, su arrogancia sería su perdición. Su habilidad paralizar aumentó al nivel 3, mientras admitía que durante años había intentado ser inofensivo, ser normal, ser amable, hasta el punto de engañarse y engañarse a sí mismo. Sin embargo, esa no era su verdadera naturaleza. Entonces envenenó a todas las criaturas que el devorador de almas había creado, burlándose del jefe final porque un humano débil enviado allí para ser desechado la había logrado matar. Por cierto, también confirmó que si los objetivos intentaban forzarse a moverse mientras estaban paralizados, causaba daño adicional. Luego envenenó al devorador de almas, lo que aumentó esa habilidad hasta el nivel 3. Para el gran final, hizo que todas las criaturas se durmieran, lo que también elevó esa habilidad al nivel 3. Al siguiente momento, el jefe final liberó todas las almas que había consumido y esas personas felicitaron a nuestro protagonista por sobrevivir. Sabían todas las cosas que había hecho dentro de las ruinas, pero aún así lo elogiaron. Por supuesto, el héroe de la oscuridad también apareció y le pidió a Touka que matara a la diosa, una solicitud que nuestro protagonista aceptó porque también tenía sus propias razones para quererla muerta. Mira el siguiente video y suscríbete para que no te pierdas la próxima parte.